Jake Morrison apretó la cara contra el frío metal de la ventana de la nave. La estación espacial que tenía delante era más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Parecía un cristal gigante flotando en la oscuridad del espacio. Las luces parpadeaban sobre su superficie como pequeñas estrellas. Esto era todo. Este era el lugar donde los humanos finalmente se unirían a la galaxia. Dot había sido capitán de nave durante 15 años. Había volado a Marte. Había visitado las estaciones mineras cerca de Júpiter, pero este viaje era diferente. Este viaje lo cambiaría todo para la raza humana. La embajadora Lisa Carter estaba de pie junto a él. Vestía su mejor uniforme, el azul oscuro con botones dorados que guardaba para reuniones importantes. Sus manos temblaban un poco mientras sostenía sus papeles. Estos papeles contenían todo sobre la humanidad, su historia, su ciencia y sus esperanzas para el futuro. ¿Estás lista para esto? Jake le preguntó. Lisa Asensio. Nos hemos estado preparando para este día durante 20 años. Las mentes más brillantes de la Tierra han trabajado en esta aplicación. Hemos demostrado que los humanos pueden ser pacíficos. Hemos compartido nuestros descubrimientos con otras especies. Hemos ayudado a resolver conflictos entre razas alienígenas. Merecemos un lugar en la Confederación Galáctica. El sistema de comunicación de la nave cobró vida. Una voz habló en perfecto inglés, aunque sonaba extraño y mecánico. Nave humana en Devour, tiene autorización para atracar. En el puerto 17, proceda despacio y siga las luces de guía. Jake tomó el control de la nave y la guió hacia la enorme estación. A medida que se acercaban, pudo ver otras naves de diferentes mundos. Había elegantes naves plateadas que parecían flechas. Había naves redondas cubiertas de lo que parecían escamas. Algunas naves eran tan extrañas que Jake ni siquiera podía adivinar qué se suponía que eran. El proceso de atraque tardó 30 minutos cuando se completó. Jake, Lisa y su pequeño equipo se prepararon para abandonar la nave. Alan Rollers, su asesor militar, revisó su uniforme por última vez. La DRA. Susan Blake, su científica jefe, recopiló los datos de su investigación. Todos sabían que este momento sería recordado para siempre. La esclusa de aire se abrió con un suave silbido. El aire que entró era respirable, pero olía diferente. Tenía un sabor metálico que hizo que Jake arrugara la nariz. Caminaron por un largo pasillo hecho del mismo material. Material cristalino como el exterior de la estación. Otros seres pasaron junto a ellos en el pasillo. Jake intentó no mirar fijamente, pero era difícil no mirar a las criaturas que solo había visto en fotos antes de que un ser alto, parecido a un insecto, se acercara. Tenía 4 brazos y ojos que parecían racimos de joyas negras. Cuando hablaba, su voz sonaba como viento soplando a través de tuberías de metal. Soy el guía Korik, los llevaré a la cámara del consejo. Síganme y no toquen nada. Caminaron durante lo que parecieron horas por pasillos que parecían extenderse eternamente. Jake notó que otros extraterrestres se apartaban al ver acercarse a los humanos. Algunos parecían curiosos, otros enfadados, la mayoría simplemente apartaban la mirada. Finalmente, llegaron a una enorme sala con un techo tan alto que Jake apenas podía ver la cima. Cientos de asientos llenaban el espacio, dispuestos en círculos alrededor de una plataforma central. La mayoría de los asientos estaban ocupados por seres de diferentes mundos. Jake vio criaturas que parecían árboles andantes, otras que parecían hechas de metal vivo y algunas que parecían nubes flotantes con ojos. Un punto en el centro de la sala dijo, el extraterrestre más impresionante que Jake había visto jamás. Era alto y delgado, con piel plateada que reflejaba las luces de la habitación. Su cabeza tenía forma de triángulo invertido y 6 ojos. Dispuestos en 2 filas, este era el alto canciller Bexari, líder de los humanos de la Confederación Galáctica. La voz del canciller llenó la habitación. Sin necesidad de altavoces, ha solicitado la membresía en nuestra confederación. Hemos revisado su solicitud. Hemos estudiado su especie durante muchos ciclos. Lisa dio un paso al frente. Su voz parecía débil en la vasta cámara, pero habló con claridad. Honorable Canciller. La humanidad está lista para unirse a la comunidad galáctica. Ofrecemos nuestra amistad, nuestro conocimiento y nuestro compromiso con la paz. Los 6 ojos del canciller se enfocaron en ella. Como rayos láser, su especie es joven. Han existido como una civilización espacial durante menos de 100 de sus años. La mayoría de nuestras especies miembros han viajado por las estrellas durante miles de años, pero aprendemos rápidamente.
Dr. Blake interrumpio. Hemos logrado avances significativos en medicina, ingeniería y física. Hemos compartido estos descubrimientos libremente con cualquier especie que lo solicite. Los ojos del canciller se movieron para mirarla. Sí, conocemos tus contribuciones. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no hace que una especie sea digna de ser miembro. Alan Rollers dio un paso al frente. Hemos ayudado a resolver disputas entre los Ceprians y los Clary. Mediamos en el desacuerdo comercial entre las colonias del borde exterior y los mundos centrales. Hemos demostrado que los humanos pueden ser pacificadores. El canciller emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero sonó más como metal raspando contra piedra. Hablas de paz, pero tu especificación. La IES tiene un historial de guerra constante. Luchan entre ustedes por recursos, territorios e ideas. Tienen armas capaces de destruir todo su mundo. Esos son errores del pasado. Lisa dijo, hemos aprendido de ellos. Hemos superado nuestra naturaleza violenta. ¿Ustedes? El canciller se puso de pie y Jake se dio cuenta de que el extraterrestre medía casi 3 metros de altura. Sus respuestas emocionales son impredecibles. Toman decisiones basadas en sentimientos en lugar de lógica. Se enojan rápidamente y son lentos para perdonar. Estos rasgos los hacen peligrosos para la sociedad civilizada. Murmullos llenaron la cámara mientras otros extraterrestres discutían lo que habían escuchado. Jake no podía entender sus idiomas, pero el tono sonaba negativo. El canciller levantó una de sus 4 manos y la sala quedó en silencio. La Confederación Galáctica ha tomado su decisión. La solicitud de membresía de la humanidad es denegada. El rostro de Lisa palideció. Denegado. Pero hemos cumplido con todos los requisitos. Hemos seguido todos los protocolos. Han seguido los procedimientos. Sí, pero les falta la madurez necesaria para ser miembros de nuestra confederación. Además, hemos decidido que la humanidad representa una amenaza potencial a la estabilidad galáctica. Alan Rollers sintió que sus manos se cerraban en puños a sus costados. Una amenaza. Vinimos en paz. Ofrecemos amistad. Su sola presencia aquí confirma nuestro punto. El canciller dijo que muestran ira ante la decepción. Esta inestabilidad emocional es precisamente la razón por la que no se les puede confiar el acceso a la tecnología y el conocimiento galácticos. La voz del canciller se hizo más fuerte, llenando cada rincón de la cámara. Por lo tanto, por la presente, establecemos un protocolo de contención. La humanidad está restringida a su sistema natal. Cualquier nave humana encontrada más allá de los límites del sistema del alma será considerada un acto de agresión. Nuestras flotas de patrulla harán cumplir esta restricción. El Dr. Blake dio un paso al frente. Ustedes no pueden hacer esto. Tenemos derechos. No hemos hecho nada malo. No tienen derechos. El canciller respondió fríamente, esta es nuestra galaxia. Nosotros hacemos las reglas. Ustedes regresarán a su pequeño rincón del espacio y permanecerán allí hasta que demuestren que pueden evolucionar más allá de su naturaleza primitiva. Lisa lo intentó una vez más. Por favor, al menos permítanos presentar nuestro caso completo. Tenemos evidencia de logros humanos y testimonios de las especies a las que hemos ayudado. La decisión es definitiva. El canciller se sentó. El guía Korik los acompañará de regreso a su nave. Tienen 1 hora para abandonar esta estación. Mientras los guiaban de regreso por los pasillos de cristal, Jake sintió una furia ardiente en el pecho. Habían trabajado tan duro para este momento. Se habían preparado durante años. Habían venido en paz y amistad, solo para ser tratados como criminales. El camino de regreso a la nave parecía mucho más corto que el de entrada. Otros alienígenas los vieron pasar, pero Jake sintió que sus escaleras estaban llenas de lástima o desprecio. Al llegar a su nave, el guía Korik habló por última vez. No regresen. No intenten contactar con la Confederación de nuevo. No son bienvenidos aquí. La esclusa de aire se selló tras ellos con un último siseo. Jake se desplomó en su asiento de piloto y comenzó la secuencia de salida mientras el Inforce se alejaba de la estación de cristal. Miró hacia atrás por última vez, a lo que podría haber sido la puerta de entrada de la humanidad a las estrellas. ¿Y ahora qué? Alan le preguntó a Lisa mientras observaba el vasto espacio que los rodeaba. Ahora volvemos a casa y decidimos qué hacer. Ninguno de ellos habló durante el largo viaje de regreso a la Tierra, pero Jake pudo ver la determinación en sus ojos. Esto no era el final, esto era solo el comienzo.
Habían pasado 2 años desde el rechazo. La Tierra se sentía más pequeña ahora, como una prisión flotando en el espacio. Los sueños de unirse a la galaxia se habían convertido en una pesadilla de aislamiento. La doctora Patricia Wells estaba en su laboratorio, observando datos sin sentido. Había estado estudiando las extrañas áreas del espacio que las naves evitaban. Todos las llamaban zonas vacías durante cientos de años. Nadie había podido explicar qué eran ni por qué las naves que entraban en ellas nunca regresaban. Patricia era el tipo de persona que no se rendía fácilmente cuando los extraterrestres le decían a la humanidad que se quedara en casa. Decidió trabajar más duro que nunca. Si los humanos no podían unirse a la galaxia a través de la amistad, tal vez podrían ganarse su lugar a través del descubrimiento. Las lecturas siguen siendo erróneas, dijo el Dr. Kevin Park, acercándose a ella con una taza de café. Kevin era el mejor amigo de Patricia y el ingeniero más inteligente que conocía. Había ayudado a diseñar las naves más rápidas que la humanidad jamás había construido. No se equivocan, respondió Patricia señalando. En la pantalla son simplemente diferentes de lo que esperábamos. Miren estos patrones de energía. No coinciden con nada de lo que sabemos sobre el espacio normal. Mónica Davis se unió a ellos en la computadora. Mónica era joven, solo tenía 25 años, pero entendía la tecnología espacial mejor que la mayoría de las personas que le doblaban la edad. Había construido máquinas que podían detectar cosas a millones de kilómetros de distancia. Tal vez los patrones no sean de nuestro universo, preguntó Mónica en voz baja. Patricia y Kevin se giraron para mirarla. ¿Qué quieres decir?, preguntó Patricia. Mónica tocó la pantalla con el dedo. Las extrañas líneas de energía. ¿Y si estas zonas vacías no son espacio vacío? ¿Y si son puertas a otro lugar? La idea era una locura, era algo propio de películas de ciencia ficción, no de ciencia ficción real. Pero Patricia había aprendido que el universo estaba lleno de cosas imposibles que resultaron ser ciertas. Necesitamos más datos. Patricia dijo que necesitamos acercarnos a una de estas zonas. Kevin negó con la cabeza. Los extraterrestres tienen naves de patrulla vigilando nuestro sistema. Se intentamos irnos, nos detendrán o nos destruirán. Entonces, construimos naves que no pueden ver, dijo Mónica con una sonrisa. Mientras Patricia y su equipo trabajaban en laboratorios secretos en la Tierra, la capitana Sandra López ya estaba poniendo a prueba sus ideas. Sandra comandaba una pequeña nave llamada Discovery. Estaba pintada de negro y cubierta con materiales que la hacían casi invisible a los sensores alienígenas. Sandra había sido piloto militar antes del rechazo. Había volado naves de combate y de transporte cuando los extraterrestres atraparon a la humanidad en su propio sistema. Sandra se ofreció como voluntaria para el trabajo más peligroso posible, escabullirse de las patrullas alienígenas y explorar el espacio más allá de su tripulación. Era pequeño, pero el hábil Tony Martínez era el mejor navegante de la flota humana. Podía trazar rutas a través de campos de asteroides que otros pilotos creían imposibles. Rachel Kim era su experta en comunicaciones. Podía interceptar mensajes alienígenas y asegurarse de que sus propias señales no fueran detectadas. ¿A qué distancia estamos de la zona de vacío?, le preguntó Sandra a Tony mientras flotaban silenciosamente por el espacio. Tony revisó sus instrumentos a unos 50.000 km. Si nos acercábamos más, podríamos quedar atrapados en el campo que la rodea. Sandra Asincio. Llevaban 3 meses estudiando esta zona de vacío en particular. Estaba ubicada justo fuera del sistema solar. Escondida tras un gran asteroide, las patrullas alienígenas nunca venían por aquí porque pensaban que era demasiado peligrosa. Rachel, ¿captas algo inusual? Rachel se ajustó los auriculares y escuchó atentamente la estática que llegaba a través de sus sensores. Hay algo extraño. Capitán, la radiación de fondo normal es diferente, es como si el espacio mismo vibrara. Sandra tomó una decisión que lo cambiaría todo: acercarnos, pero lentamente. Si algo sale mal, nos retiramos de inmediato. El Discovery avanzaba sigilosamente. Acercándose a un gato dormido a medida que se acercaban a la zona de vacío, sus instrumentos comenzaron a mostrar lecturas sin sentido. Los niveles de energía subían y bajaban aleatoriamente. La gravedad parecía doblarse de forma imposible. Las estrellas afuera parecían parpadear y moverse. El capitán Tony dijo con voz tensa y preocupada: «Mi sistema de navegación se está volviendo loco. Dice que estamos en 3 lugares diferentes al mismo tiempo». «El mío también». Rachel añadió: «Recibo señales de radio de la Tierra, pero parecen venir del pasado».
Puedo oír transmisiones de la semana pasada. Sandra sintió que su corazón latía más rápido. Estaban viendo algo que nadie había visto antes, algo que podría explicar por qué las naves desaparecían en estas zonas. Retiremos lentamente, ordino. Tenemos lo que buscamos. Mientras el descubrimiento se retiraba a una distancia segura, Sandra observó los datos que habían recopilado. Las lecturas eran imposibles según todo lo que los humanos sabían de física, pero también eran la primera información real que alguien había recopilado sobre las zonas de vacío en la Tierra. Patricia estudió los datos de Sandra con creciente entusiasmo. Los patrones de energía no se parecían a nada en el espacio normal. Parecían seguir reglas que no existían en el universo normal. Kevin, mira. Ante esto, ella gritó, la energía no es solo aleatoria, hay patrones aquí. Es como un lenguaje, pero escrito en física en lugar de palabras. Kevin se acercó y miró la pantalla. Después de unos minutos, sus ojos se abrieron de par en par. Patricia, creo que Mónica tenía razón. Esta no es energía de nuestro universo, es energía de algún otro lugar que se filtra a nuestro espacio. Mónica había estado trabajando en un problema diferente. Intentaba comprender por qué los cerebros humanos parecían reaccionar de forma diferente a ciertos tipos de campos de energía. Los humanos siempre habían sido extraños en comparación con otras especies. Podían sobrevivir en entornos que mataban a los extraterrestres. Podían resolver problemas de formas que las mentes extraterrestres no podían. Entiendo. He estado pensando en algo que Mónica dijo durante una de sus sesiones de trabajo nocturnas. ¿Y sí? La razón por la que los humanos somos diferentes es porque nuestros cerebros funcionan de una manera que otros extraterrestres no pueden copiar. ¿Cómo?, preguntó Patricia. Mónica sacó una gráfica que mostraba patrones de actividad cerebral. Las redes neuronales humanas son más caóticas que las mentes extraterrestres. La mayoría de los extraterrestres piensan con patrones lógicos muy organizados. Los humanos piensan de forma aleatoria y alocada. Maneras que de alguna manera funcionan. Patricia estudió el gráfico. ¿Crees que este caos en nuestras mentes podría ayudarnos a comprender el caos en las zonas de vacío? Tal vez más que comprenderlo. Mónica dijo que tal vez podríamos controlarlo. La idea fue tan audaz que dejó a Patricia sin aliento. Si Mónica tenía razón, entonces, los humanos podrían ser la única especie en una galaxia que pudiera interactuar de forma segura con las zonas de vacío haría a la humanidad increíblemente valiosa para la comunidad galáctica, pero también increíblemente peligrosa. Un solo error podría destruir su nave, su tripulación y cualquier esperanza de demostrar el valor de la humanidad. La siguiente misión de Sandra llevó el descubrimiento aún más cerca de la zona de vacío. Esta vez, llevaban un equipo especial diseñado por Mónica, un casco que podía monitorear la actividad cerebral mientras exponía al usuario a extraños campos de energía. ¿Estás seguro de esto?, Tony preguntó mientras Sandra se ponía el casco. No, Sandra admitió, pero si vamos a demostrar que los humanos pertenecen a la galaxia, debemos asumir riesgos que otras especies no pueden. El casco se activó y Sandra sintió que su mente se expandía de maneras que nunca había experimentado. De repente, pudo sentir los patrones de energía alrededor de la zona vacía con la misma claridad con la que veía las estrellas. Un caos que la había confundido. Sus instrumentos tenían sentido para su cerebro. Tony, dijo con voz llena de asombro. Puedo verlo, puedo ver cómo fluye la energía. Es como un río, pero fluyendo a través de dimensiones en lugar de espacio. Por primera vez desde el rechazo, Sandra sintió esperanza. La humanidad había encontrado algo que ninguna otra especie podía hacer. Habían encontrado la manera de hacer que la galaxia escuchara. Rachel monitoreó cuidadosamente los signos vitales de Sandra. Capitán, su actividad cerebral está fuera de control, pero parece estable. ¿Cómo se siente? Sandra sonrió mientras observaba los patrones de energía imposibles. Hormigas alrededor de su nave. Siento que acabamos de encontrar la clave del universo entero cuando regresaron a la Tierra con sus datos. Patricia sabía que todo había cambiado. La humanidad ya no estaba atrapada por los prejuicios alienígenas. Descubrieron algo que haría que toda la galaxia los necesitara. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Habían pasado 3 años desde el rechazo. Patricia Wells no había dormido bien en meses. Pasaba cada hora del día en su laboratorio intentando resolver el misterio de las zonas de vacío. El avance llegó un martes por la mañana, mientras se tomaba su 5ª taza de café. Creo que entiendo lo que estamos viendo, les dijo a Kevin y a Mónica,
quienes observaban pantallas de computadora llenas de números y gráficos. Dort. Kevin levantó la vista de su trabajo. Tenía los ojos rojos de cansancio. ¿A qué te refieres? Patricia señaló la pantalla principal. Mostraba las lecturas de energía que la tripulación de Sandra había recopilado durante sus peligrosas misiones. Los patrones parecían ondas, pero ondas que se movían en direcciones que no deberían existir. No son solo lecturas de energía. Patricia explicó que son la prueba de que el espacio mismo está desgarrado. En estas zonas, tras las grietas, hay otro universo, uno donde las reglas de la física funcionan de forma diferente. Mónica dejó caer su taza de café, que se hizo añicos en el suelo, pero no se dio cuenta de que había otro universo. ¿En serio? Mira. Ante la evidencia, Patricia dijo, al buscar más datos, los patrones de energía no coinciden con nada que pueda existir en nuestra realidad. Las lecturas gravitacionales son imposibles. Las distorsiones temporales que experimentó la tripulación de Sandra no tienen sentido a menos que el espacio-tiempo mismo esté dañado. Kevin se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Esto era lo que hacía cuando su mente trabajaba en un gran problema. Si tienes razón, estas zonas vacías son como ventanas. Podemos mirar a través de ellas a un lugar donde todo funciona de manera diferente, no solo mirar a través de ellas. Patricia dijo con creciente entusiasmo, Sandra demostró que las mentes humanas pueden interactuar con la energía de ese otro universo. ¿Y si pudiéramos hacer más que simplemente observar? Si pudiéramos usarla. Mónica ya estaba pensando en el futuro. Tomó un marcador y comenzó a dibujar diagramas en la pizarra. Si este otro universo tiene una física diferente, entonces tal vez las cosas que son imposibles aquí sean normales allí, como viajar más rápido que la luz. Los tres científicos se miraron fijamente mientras el significado completo de su descubrimiento se hacía evidente. Todas las especies de la galaxia usaban el mismo método básico para viajar entre estrellas. Las naves tenían que atravesar el hiperespacio, lo cual era lento y consumía enormes cantidades de energía. Un viaje de un lado a otro de la galaxia tomaba meses o incluso años, pero si pudieran acceder a este universo paralelo, si pudieran viajar a través de él en lugar del espacio normal, podrían cruzar grandes distancias en horas en lugar de meses. Necesitamos probar esta teoría, dijo Patricia, pero con cuidado. Un error podría abrir un agujero en el espacio-tiempo que destruiría todo nuestro sistema solar. Capitán, Sandra López recibió el mensaje 3 días después. El equipo de Patricia quería que intentara algo nunca antes intentado. Querían que llevara el Discovery a una zona vacía. Sandra leyó las especificaciones técnicas 2 veces antes de reunir a su tripulación. Tony Martínez y Rachel Kim escucharon en silencio mientras explicaba lo que Patricia quería que hicieran. Así que, déjenme entender esto correctamente, dijo Tony lentamente. Quieren que lancemos nuestra nave contra la cosa que ha estado destruyendo naves durante siglos y creen que podríamos terminar en otra, unidad/unidad. Universo. Correcto, respondió Sandra. Rachel negó con la cabeza. Capitana, esto suena a suicidio. Sandra miró a los 2 miembros de su tripulación. Habían estado con ella en docenas de misiones peligrosas. Confiaba en su juicio, pero era pedir demasiado. No ordenaré a nadie que me acompañe. Sandra dijo, esta misión es completamente voluntaria. Si quieren quedarse, lo entiendo. Tony fue el primero en responder. Llevo 4 años volando con ustedes. Capitán. No voy a parar ahora. Rachel Asencio. Si vamos a morir, al menos seremos los primeros humanos en visitar otro universo. El Discovery fue modificado con nuevo equipo diseñado por Mónica. La adición más importante fue una interfaz neuronal avanzada que permitiría a Sandra controlar la nave usando su mente en lugar de solo sus manos. Si la teoría de Patricia era correcta, la intuición humana sería más útil que los cálculos informáticos. En el universo paralelo, la noche anterior a la misión, Sandra no pudo dormir. Se quedó en la plataforma de observación de la estación espacial donde estaba atracado el Discovery, mirando las estrellas. La Tierra era visible en él. A la distancia, un pequeño punto azul en la oscuridad, pensándolo bien, dijo una voz tras ella. Sandra se giró para ver a Jake Morrison, el capitán que había llevado a la delegación a reunirse con los extraterrestres hacía 3 años. Jake ahora comandaba toda la flota espacial humana. Sin pensarlo 2 veces, respondió Sandra. Solo pensaba en qué pasaría si nos equivocábamos. Jake se unió a ella en la ventana. ¿Qué pasaría si tuvieras razón? Sandra sonrió.
Si tuviéramos razón, la humanidad se convertiría en la especie más importante de la galaxia. A la mañana siguiente, el Discovery se acercó lentamente a la zona de vacío. Sandra se puso el casco de interfaz neuronal que Mónica había diseñado. A medida que se acercaban a la zona, empezó a sentir la extraña energía que le afectaba la mente. «¿Cómo está, capitán?», preguntó Rachel desde su puesto en la estación de comunicaciones. «La energía es más fuerte que antes», respondió Sandra. «Pero puedo controlarla. Ahora veo los patrones con claridad». Tony observó sus instrumentos de navegación con creciente alarma. «Capitán, mis lecturas se están volviendo locas. Es como si el espacio mismo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor». «Eso es exactamente lo que está pasando», dijo Sandra. «Pero no nos estamos desmoronando con él». Manten ganz firmes. El descubrimiento cruzó el límite de la zona vacía. Inmediatamente, todo cambió. Las estrellas del exterior desaparecieron, reemplazadas por patrones de luz que se movían como seres vivos. El casco de la nave crujió mientras fuerzas inexistentes lo empujaban y tiraban desde direcciones imposibles. «¿Seguimos en una pieza?», preguntó Sandra. «Todos los sistemas funcionan», informó Tony con voz temblorosa. «Pero, capitán, según mis instrumentos, ya no estamos en el espacio normal». Sandra podía sentir el universo paralelo que los rodeaba a través de la interfaz neuronal. Era como nadar en un océano de energía pura. Las reglas normales de distancia y tiempo no significaban nada. Podía percibir caminos que conducían a diferentes partes de la galaxia, raíces que les permitirían viajar distancias imposibles en minutos. «Rachel, ¿puedes contactar con la Tierra?». Rachel trabajó en sus controles durante varios minutos antes de negar con la cabeza. «No, capitán, pero capto algo más. Firmas energéticas que parecen señales de comunicación, pero no de ninguna tecnología». Reconozco que Sandra concentró su mente en los patrones de energía que los rodeaban. Lentamente, comenzó a comprender cómo funcionaba este extraño universo. Era como aprender un nuevo idioma, pero en lugar de palabras, el idioma estaba hecho de física y matemáticas. «Creo que puedo navegar por el espacio». Dijo que podía ver los caminos. «Hay uno que conduce al centro de la galaxia. Si lo entiendo bien, podríamos llegar en menos de 6 horas». Tony la miró con asombro. «6 horas, capitán, ese viaje normalmente toma 8 meses». «No aquí». Sandra respondió, «en este universo, la distancia funciona de manera diferente». «¿Listos para hacer historia antes de que nadie pudiera objetar?». Sandra encendió los motores de la nave y guió el Discovery por una de las vías energéticas que podía ver a través de la interfaz neuronal. La nave aceleró, pero no en ninguna dirección lógica. Se movían a través de dimensiones sin nombre. Rachel monitoreó su posición usando instrumentos que apenas funcionaban en este extraño entorno. «Capitán, si estas lecturas son correctas, acabamos de viajar 15.000 años luz en 30 minutos». Sandra sintió una oleada de triunfo que casi la abruma. «Entonces lo logramos. Encontramos el regalo de la humanidad a la galaxia». El viaje de regreso al espacio normal fue más fácil que entrar en el universo paralelo. Sandra había aprendido a leer los patrones de energía. Cómo encontrar las salidas que conducían de vuelta a su propia realidad. Cuando el Discovery emergió de la zona de vacío cerca de la Tierra, habían demostrado que los humanos podían hacer algo que ninguna otra especie había logrado jamás. La doctora Patricia los esperaba en la estación espacial cuando atracaron. Su rostro mostraba el agotamiento de alguien que no había dormido en 3 días. Pero los ojos brillaban de emoción. «¿Funcionó?», preguntó antes de que Sandra se quitara el casco. Sandra sonrió. «Funcionó mejor de lo que esperábamos. Podemos viajar a cualquier parte de la galaxia en horas en lugar de meses, y hasta donde sabemos, solo las mentes humanas pueden navegar con seguridad por el universo paralelo». Patricia sintió lágrimas correr por sus mejillas por primera vez desde el rechazo. Creía que la humanidad tenía un futuro entre las estrellas. «Ahora debemos decidir qué hacer con este descubrimiento». Sandra dijo, «¿Lo compartimos con la galaxia o lo usamos para que nos escuchen?». La pregunta determinaría el destino de la humanidad y quizás de toda la galaxia. Había pasado un año desde el exitoso viaje de Sandra a través del universo paralelo. Durante ese tiempo, la humanidad había trabajado más duro que nunca. Construyeron nuevas naves, entrenaron a nuevos pilotos y se prepararon para el plan más audaz de la historia de la humanidad. El capitán Andrew Clark estaba de pie en el puente del Geraisen, la nave más nueva y avanzada de la flota humana.
Andrew era más joven que la mayoría de los capitanes de nave, solo tenía 32 años, pero había entrenado durante meses para usar la tecnología de interfaz neuronal que su mente había demostrado ser especialmente buena. Al leer los patrones de energía en el universo paralelo, todas las naves informan que están listas. El capitán dijo que su oficial de comunicaciones, Ellen Torres, era una exdiplomática que se había ofrecido voluntaria para esta misión porque creía en su importancia. Andrew observó la pantalla que mostraba la posición de otras 11 naves humanas, dispersas por el espacio normal. Cada nave estaba comandada por un piloto que había aprendido a navegar por el universo paralelo. Cada nave llevaba una tripulación de voluntarios que sabían que podrían no sobrevivir las próximas horas. «Esto es todo», dijo Andrew a su tripulación. «Hoy demostramos a la galaxia que la humanidad no puede ser ignorada». El plan era simple pero audaz. 12 naves humanas aparecerían simultáneamente en los principales mundos de la Confederación Galáctica. Entregarían un mensaje de paz y demostrarían la nueva tecnología de viajes de la humanidad. Los extraterrestres no tendrían más remedio que escuchar. La doctora Caroline Foster, asesora principal de la misión, se había opuesto a este plan durante meses. Creía que la humanidad debería compartir su descubrimiento libremente con todas las especies, independientemente de cómo las hubieran tratado. El conocimiento es de todos, como había dicho Caroline durante las reuniones de planificación. No deberíamos usarlo como arma, pero el comandante Alan Rollers y los líderes militares vieron las cosas de otra manera. Recordaban la humillación del rechazo. Recordaban que les dijeron que los humanos eran demasiado primitivos para la sociedad galáctica. Los extraterrestres tomaron su decisión hace 3 años. Alan respondió: «Ahora aprenderán lo que sucede cuando subestimas a la humanidad». La decisión se tomó por votación. La mayoría de los líderes de la Tierra estuvieron de acuerdo en que la humanidad necesitaba demostrar su valor antes de ofrecer compartir su descubrimiento. Andrew activó su casco de interfaz neuronal. Inmediatamente sintió la extraña energía de la zona de vacío cerca de su nave. Un universo paralelo lo llamaba como una puerta hecha de luz y matemáticas. La secuencia de entrada comenzaba. Anunció a su tripulación y a las otras naves que escuchaban en el canal de comunicación. El horizonte se deslizó hacia el universo paralelo tan suavemente como un pez que se sumerge en el agua alrededor de Andrew. La realidad se convirtió en algo. Diferentes estrellas se convirtieron en ríos de energía. La distancia se convirtió en una sugerencia en lugar de una ley. El tiempo se movía en direcciones sin nombre. A través de la interfaz neuronal, Andrew pudo ver los caminos que conducían a diferentes partes de la galaxia. Eligió la ruta que lo llevaría a Bexari Prime, el planeta natal del alto canciller Bexari. Era el planeta más fuertemente defendido del espacio de la Confederación. Tiempo de tránsito al objetivo, 47 minutos. Le dijo a su tripulación, Paul Wright. El ingeniero de la nave negó con la cabeza con asombro. Ese viaje solía durar 3 meses. Incluso las naves más rápidas de la Confederación necesitan 6 semanas. Mientras Andrew guiaba el horizonte a través del universo paralelo, la comandante Sally Green dirigía su nave hacia el sistema Alire. Sally había sido piloto de pruebas antes de ofrecerse voluntaria para esta misión. Era conocida por mantener la calma bajo presión, lo que la hacía perfecta para lo que estaban a punto de hacer. Al acercarse al punto de salida, Sally anunció a su tripulación: «Recuerden que debemos entrar en paz, pero preparados para cualquier cosa». La nave de Sally, la Defiance, emergió del universo paralelo justo en medio de la flota de defensa de Alire. Las alarmas comenzaron a sonar en las naves de la Confederación cuando sus sensores detectaron la imposible aparición de una nave humana a miles de años luz de la Tierra. Nave desconocida. Han violado el espacio de la Confederación. Se escuchó una voz áspera en el sistema de comunicación. Identifiquen. Sally sonrió inmediatamente mientras activaba el sistema de comunicación de su nave. Soy la comandante Sally Green de la nave terrestre Defiance. Venimos en paz con un mensaje importante para la Confederación Galáctica. La respuesta fue: inmediata y enojada nave humana, estás violando los protocolos de contención. Ríndete inmediatamente. Eli o serás destruido. Creo que no están contentos de vernos, dijo su navegante Paul Wright, hermano menor de Sally. Sally observó cómo 6 buques de guerra de la Confederación se movían para rodear su nave. Eran barcos enormes, cada uno 10 veces más grande que el Defiance. En circunstancias normales, el barco de Sally no tendría ninguna oportunidad contra ellos. «Que vengan», dijo Sally. «Tenemos que ir a algún lugar».
Antes de que las naves de la Confederación pudieran acercarse lo suficiente para atacar a Sally, quien guió al Defiance de vuelta al universo paralelo. La nave humana desapareció del espacio normal, dejando a la flota alienígena aferrándose al vacío. Escenas similares se desarrollaban por toda la galaxia. A medida que naves humanas aparecían en los principales mundos de la Confederación, cada tripulación transmitía el mismo mensaje. La humanidad buscaba relaciones pacíficas y se ofrecía a compartir su descubrimiento revolucionario con todos los miembros de la Confederación Galáctica. La reacción fue inmediata y abrumadora. El alto canciller Ptari apareció en transmisiones de emergencia por toda la galaxia exigiendo explicaciones sobre cómo los humanos habían violado los protocolos de contención. Las flotas de la Confederación se movilizaron, pero se encontraron impotentes para evitar que las naves humanas aparecieran y desaparecieran a voluntad. La misión de Andrew a Bexar Prime era la más peligrosa. El planeta estaba rodeado de estaciones defensivas que podían destruir flotas enteras. Mientras el horizonte emergía del universo paralelo cerca del planeta, docenas de armas apuntaban a su nave. Este es el almirante Korik de la Confederación. Se escuchó una voz familiar, era el mismo alienígena que los había escoltado. La delegación humana de la estación espacial hace 3 años. Nave humana. Estás rodeada. Ríndete o enfrenta la destrucción inmediata. Kendriu activó los altavoces externos de su nave. Almirante. Estamos aquí para entregarle un mensaje al alto canciller. No tenemos intenciones hostiles. Violaron nuestro espacio. Ignoraron nuestra orden de contención. Estos son actos de guerra. No. Kendriu respondió con calma. Estos son actos de progreso. La humanidad ha desarrollado tecnología que puede beneficiar a todas las especies de la galaxia. La ofrecemos libremente a cambio de ser miembros de la Confederación. Andrew pudo ver las naves de la Confederación moviéndose a posiciones de ataque alrededor de su nave. Sus armas cargaban, preparándose para convertir el horizonte en polvo espacial. Almirante. Antes de disparar, debe saber que podemos irnos en cualquier momento. Sus armas no pueden tocarnos si regresamos al universo paralelo. Pero lo más importante es que debe saber que lo que ofrecemos podría cambiar la galaxia para siempre. El ataque nunca se produjo. Andrew observó con satisfacción cómo la nave personal del alto canciller Beari se acercaba al horizonte. El canciller quería ver esta tecnología humana con sus propios ojos cuando Beari. La nave se acercó. Andrew tomó una decisión que sorprendió a todos. Guió el horizonte de vuelta al universo paralelo, pero esta vez se llevó consigo la nave del canciller. Las dos naves viajaron juntas por el espacio imposible. Andrew podía oír el pánico en las voces de las tripulaciones alienígenas mientras intentaban comprender qué le sucedía. Sus instrumentos fallaron. Sus sistemas de navegación se volvieron locos. Su realidad se había trastocado. ¿Qué has hecho? La voz de Bexar se escuchó por el sistema de comunicación. Un canciller parecía aterrorizado por primera vez en su larga vida. Las he mostrado al futuro. Andrew respondió, esto es lo que la humanidad puede ofrecer a la galaxia. Viajes instantáneos a cualquier sistema estelar, rutas comerciales que toman horas en lugar de meses, una revolución en el funcionamiento de la civilización. Andrew guió ambas naves de vuelta al espacio normal cerca de Bexar Prime. La nave del canciller salió ilesa, pero su tripulación nunca olvidaría la experiencia de viajar por un universo donde lo imposible era normal. ¿Cómo?, preguntó Bexari. Las mentes humanas pueden navegar con seguridad por el universo paralelo que existe tras las zonas de vacío, explicó Andrew. Por razones que no comprendemos del todo, nuestros patrones neuronales son compatibles con la energía exótica que se encuentra allí. Otras especies no pueden sobrevivir al viaje. Las implicaciones fueron asombrosas. Por primera vez en la historia galáctica, una especie tenía acceso exclusivo a una tecnología que podía transformar la civilización. Las poderosas flotas de la Confederación parecían primitivas en comparación con las naves que podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso, a pocas horas de la manifestación. El panorama político comenzó a cambiar. Especies que nunca habían desafiado la autoridad de la Confederación comenzaron a hacerse preguntas difíciles. ¿Por qué se había rechazado a la humanidad? ¿Por qué la Confederación había intentado contener a una especie con capacidades tan increíbles? Las implicaciones económicas fueron aún más dramáticas. El comercio que solía tomar meses ahora podía completarse en días. Los recursos de mundos distantes podían transportarse instantáneamente. La riqueza de la galaxia fluiría hacia quien controlara la nueva tecnología. El alto canciller Bexari se encontró en una posición imposible que no podía ignorar. La humanidad ya no podía.
La tecnología que poseían era demasiado valiosa. Era revolucionario, pero aceptar a los humanos en... Los núcleos de acción trabajaron con tripulaciones de especies mixtas para establecer las primeras rutas oficiales de viaje dimensional. Sandra se había convertido en una leyenda entre los pilotos espaciales de todas las especies. Por sus viajes pioneros a través del universo paralelo, la navegación a través del espacio dimensional requiere tanto intuición como habilidad técnica. Sandra explicó a un grupo de aprendices alienígenas que los instructores humanos trabajarán con pilotos de todas las especies para desarrollar estas habilidades. La estación de entrenamiento orbitaba un mundo neutral a medio camino entre la Tierra y la capital de la Confederación. Ingenieros humanos y alienígenas trabajaron codo con codo para construir naves capaces de viajar dimensionalmente de forma segura. La cooperación que parecía imposible hacía 4 años se estaba volviendo rutinaria. La doctora Caroline Foster, la asesora ética que originalmente se opuso a usar la tecnología como palanca, se sintió satisfecha con el desarrollo de los acontecimientos. La humanidad había ganado respeto e influencia, pero usaban su posición para beneficiar a todos en lugar de buscar venganza contra quienes los habían rechazado. Es notable la rapidez con la que cambian las actitudes. Caroline observó durante un receso en las negociaciones hace 6 meses que estos mismos alienígenas nos consideraban demasiado primitivos para unirnos a su civilización. Lisa Asensio. Observaron a delegados alienígenas y humanos trabajando juntos en las especificaciones técnicas para las nuevas redes de viaje. El miedo y el prejuicio son fuerzas poderosas, pero la necesidad es aún más fuerte cuando los alienígenas se dieron cuenta de lo que podíamos ofrecer. Sus opiniones cambiaron rápidamente. Negociar un acuerdo final tomó 3 meses, pero el resultado transformó por completo la civilización galáctica. La Confederación Galáctica se reestructuró como la Alianza Galáctica, con membresía abierta a cualquier especie comprometida con la cooperación pacífica. La humanidad se convirtió en miembro fundador de la nueva alianza, con el mismo estatus que las especies que habían viajado por las estrellas durante miles de años. Más importante aún, la Carta de la Alianza incluía principios que la humanidad había insistido en que ninguna especie podía ser excluida por su edad, origen o primitividad percibida. La tecnología de viaje dimensional se compartía libremente con cualquier especie que la solicitara. Se establecieron centros de entrenamiento en toda la galaxia, atendidos por instructores humanos que trabajaban junto a expertos alienígenas. En un año, naves de docenas de mundos usaban el universo paralelo para viajar a grandes distancias y horas en lugar de meses. El comercio floreció, ya que las mercancías podían transportarse instantáneamente entre mundos distantes. La cooperación científica aumentó, ya que los investigadores podían viajar fácilmente para colaborar. Con colegas de otros planetas, los conflictos entre especies disminuyeron a medida que la comunicación y la comprensión mejoraron. El alto canciller Bexari, ahora uno de los muchos representantes en igualdad de condiciones en el Consejo de la Alianza, se disculpó públicamente con la humanidad por las acciones previas de la Confederación. Permitió que el miedo y los prejuicios nos cegaran ante el potencial de la humanidad. Admitió durante una ceremonia formal que ese error casi le cuesta a la galaxia uno de sus mayores descubrimientos, pero quizás el cambio más significativo fue en cómo las especies se veían entre sí. Se había demostrado que las antiguas civilizaciones eran inferiores a las antiguas. Las especies jóvenes, como la humanidad, podrían poseer conocimientos y capacidades que las razas más antiguas nunca habían desarrollado. El capitán Andrew Clark, quien dirigió la audaz misión a Bexari Prime, ahora comandaba naves con tripulaciones de 20 especies diferentes. Oficiales humanos y alienígenas trabajaban juntos como iguales, compartiendo conocimientos y aprendiendo de las perspectivas únicas de cada uno. Una galaxia es mucho más interesante cuando todos tienen voz. Andrew observó cómo su tripulación mixta se preparaba para una misión de exploración a sistemas estelares distantes que ahora estaban a solo horas de distancia en lugar de años. El almirante Jake Morrison se encontraba en él. Desde la plataforma de observación del cuartel general de la Alianza, se observaba el bullicioso tráfico espacial alrededor de la estación. Naves de cientos de mundos iban y venían constantemente usando las redes de viajes dimensionales que la humanidad había hecho posibles hace 4 años. La humanidad había sido rechazada y aislada, diciéndoles que eran demasiado primitivas para la sociedad galáctica. Hoy, eran socios iguales en una civilización que abarcaba toda la galaxia. ¿Alguna vez imaginaste que terminaría así, Lisa?, preguntó Carter, uniéndose a Jake en la ventana de observación. Jake sonrió mientras observaba naves humanas y alienígenas desaparecer juntas en el universo paralelo. Esperaba que les demostráramos que estaban equivocados. Nunca imaginé que terminaríamos cambiándolo todo. La era del aislamiento humano había terminado.
La era de la cooperación galáctica había comenzado. Y todo comenzó porque la humanidad se negó a aceptar que no eran lo suficientemente buenos para las estrellas. Los alienígenas, en cambio, intentaron expulsar a los humanos de la galaxia. La humanidad había abierto la galaxia a todos.